En este video vamos a abordar el problema de cómo probar proposiciones sobre números naturales. Estas proposiciones pueden darse para valores naturales a partir de 0, a partir de 1 o a partir de cualquier otro número. Por ejemplo, podrían decirnos que a partir del 10. Veremos que en algunos casos, mediante algunas transformaciones algebraicas, resolución de ecuaciones o inecuaciones, uno puede probar estas proposiciones. Para el ejemplo 1 nos dan una propuesta sobre números naturales. Dice que 1 entre n más 1 es menor que 1, siempre que n sea más grande que 0. Esto significa que la función s de n está acotada superiormente por 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ningún resultado de la división 1 entre n más 1 excede al número 1. Ahora nos preguntamos, ¿será cierto que esta desigualdad siempre se cumple? Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar la inecuación un poquito para llegar a algo que sabemos que siempre es verdad. En este caso podríamos multiplicar ambos lados por el n más 1. Y nos quedaría que 1 es más pequeño que n más 1. También podemos eliminar los 1 por cancelación. Y nos quedaría que n es más grande que 0. Es decir, nuestra desigualdad se cumple siempre que n sea más grande que 0. En este caso logramos hacer la verificación de que la función es acotada mediante una manipulación algebraica de la desigualdad. Para este otro ejemplo, nos piden probar la función an, 1 entre n cuadrado más 2, para números naturales es decreciente. Recordemos lo que significa que la secuencia sea decreciente. Esto quiere decir que a medida que el contador 1, 2, 3, 4 va avanzando, las imágenes van siendo cada vez más pequeñas. Entonces, para un término general n, se va a cumplir que Sn más 1 va a ser más pequeño que Sn. ¿Okay? Quiere decir, a n es decreciente si se cumple esta desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, preguntarnos si será cierto que se cumple esa desigualdad. Para cuando el contador es n, ¿será que es más grande que para cuando el contador es n más 1? Y bueno, lo que vamos a hacer otra vez es una pequeña manipulación algebraica de esta desigualdad. Empezamos multiplicando en x y podemos desarrollar la potencia y cancelar los términos iguales del lado izquierdo que del lado derecho y despejar la n. Con eso nos queda que la desigualdad se cumple siempre que n sea mayor que menos un medio. Pero esto sí lo tenemos porque n es un número natural. ¿Okay? Entonces nuestra condición se cumple. Y eso quiere decir que esta desigualdad también se cumple. Es decir, nuestra secuencia an es una secuencia que va hacia abajo, va decreciendo. Ahora vamos a ver lo que es el principio de inducción y vamos a intentar utilizarlo en proposiciones que no podamos verificar por una simple manipulación algebraica. Sea Rn una proposición dada para naturales, n mayor o igual que 0 en este caso, pero podríamos empezar en otros valores. Si se cumplen dos condiciones, condición 1, que la proposición para el 0 es cierto, y esto en general lo podemos decir, la proposición para el valor inicial es cierta. Y si la proposición fuera cierta para un n, entonces va a ser cierta también para un n más 1. ¿Okay? Esto simbólicamente, usualmente lo escribimos de esta manera. Si Rn es cierto, entonces Rn más 1 es cierto. ¿Okay? Si esas dos condiciones se dan, entonces nuestra conclusión va a ser que Rn va a ser cierto para todos los naturales a partir de 0. Revisemos por un momento qué significa la proposición 2. Bueno, si Rn es cierto, entonces Rn más 1 es cierto. Eso quiere decir que si la proposición es cierta para un valor, también va a ser cierta para el valor que sigue. Por ejemplo, si fuera cierta para 4, entonces también sería cierta para 5. Y si es cierta para 5, entonces también va a ser cierta para 6. Y si es cierta para 6, también sería cierta para 7. Y así podríamos continuar. ¿Okay? Es decir, si fuera cierta para 4, tendríamos que va a ser cierta para todos los demás valores a partir de 4. Ahora bien,
Esto depende de que sea cierta para 4. Entonces tendríamos que saber si es cierta o no la proposición para 4. Por eso es que es necesaria la proposición 1. Veamos lo que tenemos si juntamos proposición 1 y proposición 2. Entonces tendríamos, y ya no es un supuesto, tendríamos certeza de que R0 es cierto. Y ahora, usando la proposición, la condición 2, como R0 es cierto, entonces el que le sigue también es cierto. Y volvemos a utilizar la proposición 2. Si R1 es cierto, entonces R2 es cierto. Y podemos seguir así. Y entonces R3 es cierto y R4 es cierto y podemos seguir así. Es decir, logramos obtener la proposición cierta para todos los valores a partir de 0. ¿Okay? Y como ya dijimos, puede ser que nuestra condición no empiece en 0, que empiece en otro valor. Ejemplo del principio de inducción. Nos piden demostrar que para n entero, a partir de 1, mayor o igual que 1, se satisface esta desigualdad, que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de las potencias de grado 3 es igual a n cuadrado por n más 1 cuadrado entre 4. Para eso, primero vamos a estudiar un poquito qué es lo que significa la sumatoria. Esta sumatoria se interpreta como la suma de los cubos, empezando por k igual a 1 y terminando por k igual a n. Entonces tendríamos la suma 1 a la 3, más 2 a la 3, más 3 a la 3, más 4 a la 3, y así, y nos detenemos hasta que nuestra base, el k, llegue a n. Entonces nos detendríamos hasta n a la 3. Un ejemplo para n igual 5. Del lado izquierdo, la sumatoria lo que nos dice es, bueno, hay que sumar las potencias de grado 3 a partir del 1 y llegar hasta el 5, llegando hasta el 5. Entonces sería 1 a la 3, 2 a la 3, 3 a la 3, 4 a la 3 y 5 a la 3. Del lado izquierdo, para n igual 5, nuestra proposición, nuestra expresión da 225. Si estudiamos el lado derecho, con n igual 5, tendríamos que poner 5 a la 2 por 5 más 1 a la 2 entre 4. Es decir, estamos haciendo el cambio de la n por un 5. Y esta expresión nos da como resultado 225. Acá lo que hemos hecho es una pequeña verificación de que la igualdad se cumple, pero para cuando n es igual a 5. Ahora lo que vamos a hacer es usar el principio de inducción para demostrar que esta proposición es cierta para todos los valores a partir de 1, para todos los valores enteros. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el principio de inducción nos pide probar dos condiciones. Condición 1 nos pide probar que la proposición sea verdadera en el valor inicial. En este caso, nuestro valor inicial es 1. Entonces, tenemos que probar que del lado izquierdo y del lado derecho, la expresión da lo mismo cuando n vale 1. Para el lado izquierdo, la sumatoria iría desde k igual 1 hasta 1, es decir, solo tendríamos que sumar un único término, que sería el 1 a la 3, y 1 a la 3 es 1. Para el lado derecho, cambiamos todas las n's por un 1, calculamos el resultado de esa expresión y obtenemos que también da 1. Es decir, nuestra proposición es válida para cuando n vale 1. Ahora debemos probar la proposición 2, la condición 2, perdón. Necesitamos probar que si la proposición es verdadera para un n, entonces también va a ser cierta para un n más 1. ¿Okay? Esta proposición tenemos que probarla de forma general, o sea, no podemos asignarle un valor a la n. Tenemos que trabajar algebraicamente con lo que significa la fórmula para n y lo que significa la fórmula para n más 1. Entonces, para n, esa es la formulita que tenemos. Es nuestra hipótesis de inducción y es el resultado que vamos a utilizar en algún momento. Lo que debemos probar es que la proposición va a ser cierta para n más 1. Entonces lo que hacemos es cambiar el n por un n más 1. Vean que el límite superior cambió por n más 1 y del lado derecho también se cambiaron todas las n por n más 1. Esto que debemos probar es una igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es probar que lo del lado izquierdo y lo del lado derecho son exactamente lo mismo. Para hacer esa verificación, en algún momento vamos a tener que utilizar nuestra hipótesis. Entonces vamos a partir del lado izquierdo de lo que debemos probar, de la suma. Esa suma
nosotros sabemos lo que significa esa sumatoria. Esa sumatoria significa sumar las potencias empezando por 1 a la 3 y terminando por n más 1 a la 3. ¿Ok? Siempre empezando por el contador, el de abajo, y terminando por el de arriba. Entonces nos queda 1 a la 3, más 2 a la 3, más 3 a la 3, y así seguimos hasta llegar a n más 1 a la 3. Esta secuencia, esta suma va ordenada. Entonces, cabe hacerse la pregunta, bueno, ¿quién va antes de n más 1 a la 3? Bueno, si esto va ordenado, el que va antes de n más 1 a la 3 tiene que ser el contador antes de n más 1. Ese sería n. Quiere decir que acá entre los puntos suspensivos hay un montón de valores que están ocultos. Por ejemplo, 5 a la 3, 6 a la 3, 7 a la 3. Y antes del n más 1 nos aparece el n a la 3. ¿Pero qué significa la suma 1 a la 3 más 2 a la 3 más 3 a la 3 hasta n a la 3? Bueno, eso es la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k a la 3. Ahora noten que aparece una expresión que está dentro de nuestra hipótesis. ¿Okay? Está de este lado, la del lado izquierdo. Y nosotros vamos a usar, porque podemos hacerlo, es lo que estamos suponiendo, que esa suma se puede cambiar por la expresión n a la 2 por n más 1 a la 2 entre 4. Entonces vamos a hacer ese cambio. Entonces nos quedaría, la suma se cambió por esta división, ¿ok? Porque era nuestra hipótesis, era lo que podíamos usar. Y tenemos que hacerle la suma de la expresión que nos está quedando por fuera, que es el n más 1 a la 3. ¿Ok? Entonces nos queda esta pequeña expresión, que es una suma de fracciones. Haciendo la suma de fracciones, nos queda de esta forma. ¿Ok? Ahora, noten que en el numerador tenemos n más 1 cuadrado en el término de la izquierda y n más 1 al cubo en el término de la derecha. Entonces vamos a factorizarlo como n más 1 cuadrado. Nos quedaría dentro del paréntesis n cuadrado más 4 por y 1 de los n más 1 que quedó del segundo término porque la potencia era más grande. Ahora, si nosotros factorizamos la expresión que está dentro del paréntesis cuadrado, ¿okay? Distribuimos el 4 y luego factorizamos, nos queda esta expresión. ¿Okay? Y esta expresión, cuando venimos a buscar acá lo que debíamos probar, resulta ser exactamente igual que a lo que queríamos llegar. Es decir, logramos llegar a la expresión del lado derecho. Les dejo de ejercicio verificar que en efecto esto se factoriza de esta manera. ¿Ok? El n cuadrado más 4 por n más 1 se factoriza como n más 2 al cuadrado. Y bueno, también un pequeño ejercicio, realizar la suma de fracciones y verificar que da lo que dice acá. ¿Okay? Como la proposición cumple las dos condiciones del principio de inducción, es decir, que se cumple para n igual 1 y que si se cumple para n, entonces se cumple para n más 1, entonces la proposición es verdadera para todo valor n mayor o igual que 1.